firmes, gozosos y unidos en Cristo Jesús. Algo que no es simple para la iglesia, estar unidos, gozosos unos con otros, firmes en su palabra. En el mundo cristiano hay tanta contrariedad, tantos desacuerdos y hasta intensas desavenencias. Es suficiente observar el número creciente de denominaciones evangélicas, mirando solamente entre los evangélicos, especialmente en el mundo pentecostal carismático, cómo se dividen como hongos y crecen. Una diferencia actual es cómo entender el tema de la elección para salvación. Nosotros como iglesia creemos que Dios elige para salvación, porque escrito está en la palabra, y además creemos que la salvación es imperdible, porque escrito está en la palabra. La mayoría de los cristianos niegan estas dos doctrinas fundamentales. Ellos creen que la salvación se puede perder. Ellos no creen que Dios elige para salvación. Una otra gran diferencia y uno de los más prominentes problemas es la aparición de nuevos apóstoles. En el mundo evangélico apareció esta nueva moda de tener apóstoles. ¿Quiénes son estos? Y aquí pregunto, ¿tienen derecho a llamarse así, apóstoles? ¿Está justificada en absoluto la existencia de tales pseudoapóstoles? Nosotros creemos que para ser apóstol, la persona así llamada debe haber visto a Cristo Jesús personalmente. Y el apóstol Pablo fue el último que le vio a él en esa luz, en camino a Damasco, que le rodeó. Así que el resto de los así llamados apóstoles son embaucadores. Primero que el Señor Jesús llamó personalmente a sus discípulos, y el segundo grupo se llama a sí mismo. En estas llamadas iglesias, además de su diezmo para la iglesia, se debe ofrendar para primicias, ofrendas para honra, ofrendas de pacto, ofrendas de semilla, ofrenda para sellar la palabra luego de una así llamada profecía o prédica, etcétera, etcétera. Naturalmente no todos practican esto, pero grupos extremos lo practican. Y uno de los efectos secundarios de creer en estos embaucadores es el encarecimiento de la vida de los creyentes. Porque los dirigentes se enriquecen y los feligreses se empobrecen. Yo leí de una iglesia en México que el pastor pidió de sus feligreses que den lo último que tengan. Y lo último que un grupo de ellos de más o menos 50 personas tenía era el pasaje de vuelta a su casa. Dieron lo último y quedaron en la calle esperando que alguien les lleve. No importa cómo esta gente se llame, esta actuación es programa. Porque al ser humano más le gusta oír la mentira que la verdad, y por desconocimiento, peor aún por rechazo de las verdades bíblicas, las aceptan sin parpadear dos veces, sin comparar con la palabra de Dios, sin comparar con la Biblia. No estudian la palabra de Dios, no la leen tampoco. Hermanos, las divisiones, desacuerdos y desavenencias pueden desalentarnos, dolernos e incluso desafiar nuestra fe. No es siempre fácil confrontar estos problemas. Nuestro tema hoy lo tenemos en Filipenses capítulo 4, los versículos 1 a 23. Voy a leerlos. Abran sus Biblias, por favor. Filipenses capítulo 4, los versículos 1 a 23. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas
que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez o porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que nos ayudes a estar atentos a tu palabra. Guía mis labios, Señor, y que sea de bendición para la iglesia y para tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Los desacuerdos en el mundo cristiano entre los creyentes no es algo nuevo. El mismo apóstol Pablo, que exhortaba a los cristianos a ser del mismo sentir como lo leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 2, tuvo también sus diferencias con otros siervos de Dios. Tuvo diferencias con Bernabé, tuvo diferencias con Pedro, ¿verdad? Él corrigió a Pedro. Pero esto lo digo para consolarnos. Y creo que el Espíritu dejó esto escrito para nuestra consolación también. Porque entre nosotros tampoco habrá continuamente un mismo sentir, una unidad absoluta. Es que a mí me gusta el dulce de leche y a el otro le gusta dulce de guayaba. Todos tienen sus gustos diferentes, ¿verdad? Pero debemos batallar contra esto. Debemos batallar con armas espirituales para llegar a un mismo sentir. Y Pablo nos enseña en esta carta cómo hacerlo. Y esta es la razón central de esta carta. Cómo batallar contra las diferencias. En Hechos capítulo 15, versículos 36 a 41, no vamos a leer, leemos de un desacuerdo entre el apóstol Pablo y Bernabé, su compañero de viajes. Bernabé quería llevar a Juan Marcos, en su próximo viaje misionero, pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Marcos les había abandonado antes.
Lo leemos en el capítulo 15, versículo 39 de Hechos. Esto hizo que ese desacuerdo entre los dos fuera tan intenso que resultó en una separación. Se separaron. Y el propósito del Espíritu Santo al revelarnos estos desacuerdos no es para que digamos, y bueno, ellos se pelearon, discutieron, se separaron, podemos hacerlo también, sino para mostrarnos, para alentarnos, instruirnos de cómo solucionar estos problemas que hasta entre los líderes, fundadores de la iglesia primitiva existieron. ¿Y saben cómo terminó esta diferencia entre Pablo y Bernabé? Finalmente el apóstol Pablo llama a Marcos, mi hijo, mi colaborador y útil para el ministerio. En Colosenses capítulo 4, versículo 10, no necesitan abrir, está escrito el sobrino de Bernabé, así que sabemos por qué Bernabé le quería tener. 2 Timoteo 4:11, útil para el ministerio, escribe Pablo a Timoteo. Marcos era útil para el ministerio. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, mi hijo Marcos. En Filemón 1:24, mi colaborador, de útil, hijo, mi colaborador en la obra. Marcos iba creciendo espiritualmente. Volviendo a nuestro texto en Filipenses 4, observamos el suceso entre estas dos hermanas en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y queremos aprender algunas lecciones de ellas. Pablos, y acá llegamos al primer punto, tu gozo es en Cristo. Puede ser que tus hermanos te produzcan tristeza o problemas o enojos, pero tu gozo está centrado en Cristo. Pablo, antes de dirigirse a estas dos hermanas que ocasionaban esta discordia o desarmonía en esta iglesia, se dirige a toda la iglesia con el amor típico del gran apóstol Pablo. Ese gran amor que él tenía a sus hijos en Cristo, a sus hermanos en Cristo, como ya lo hemos leído en varias partes en esta carta. Él, por ejemplo, escribió en el capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer. Vamos a quedarnos en Filipenses con nuestras Biblias. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Pablo escribe, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es el amor que fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. En el momento que recibimos el Espíritu Santo, recibimos también el amor. Solo que tenemos que practicarlos. No tenemos por qué pedir a Dios que nos dé amor. Es que lo tenemos. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos amor. Solo que tenemos que practicarlos. El problema es que somos egoístas. Nuestra naturaleza vieja está todavía en nosotros, ¿verdad? Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Él los llama aquí en el capítulo 4, versículo 1, mis amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La palabra griega aquí denota un gran amor, un gran anhelo, es decir, amados grandemente. Tan profundo era su amor a sus hermanos que el simple hecho de pensar en ellos lo llevaba a la oración con gran gozo, como él escribe en el versículo 4 del capítulo 1. Vamos a leerlos. Capítulo 1, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pequeña comparación, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Oramos solamente por nuestros mejores amigos, nuestros hijos, nuestros hermanos, parientes. Ustedes son mis hermanos y hermanas. Y debo reconocer que no siempre oro por ustedes. Así que es un pequeño cachetazo para mí también. Tenemos que aprenderlo, tenemos que practicarlo. Debemos de vivir en amor y solamente podremos hacerlo no solamente estudiando su palabra, sino estando en oración. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, aunque había problema en esa iglesia. Él los llama también corona mía. La palabra griega para corona es
Stefanos, que significa en castellano Esteban. ¿Hay un Esteban por acá? Entonces él sabe que se llama corona en griego. Bien, ¿y por qué corona? ¿Por qué llama él a seres humanos corona mía? Y Pablo mismo lo aclara en 1 Tesalonicenses 2:19. 1 Tesalonicenses 2:19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Aquellos que Pablo ganó en Cristo para la iglesia de Dios son también su corona. Recibiremos un día una sola corona. Vamos a leer un poquito más sobre esto. Y diría yo en forma de ejemplo, con piedritas ahí adentro. Y estas piedritas podrían ser, según esto, aquellos que se convirtieron por nuestra obra a través. No es que nosotros que le cambiamos, sino fue el Espíritu Santo. Fue el Padre que le llamó. El Hijo pagó por sus culpas y el Espíritu Santo obró en ellos. Así como tenemos escrito en la palabra. Vamos a una corta incursión en esta palabra corona. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mejor traducida es la corona que es la vida. John MacArthur escribe, esto denota la recompensa definitiva del creyente, que es la vida eterna, la cual Dios ha prometido y le dará a plenitud en su muerte o en la venida del Señor Jesucristo. En 1 Pedro 5:4 está escrito, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, la corona de gloria. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A estos hermanos, a quienes Él mucho ama, Él les pide, les ordena que estén firmes en el Señor, que se agarren con firmeza de Él, con sus garras, con sus manos, que se prendan del Señor Jesús, porque de Él recibirán las coronas. ¿Y cómo podemos agarrarnos del Señor? Tomando en serio su palabra. Estaremos firmes en su palabra. Porque de Él recibirán los creyentes las coronas, recibirás tu corona. Estas no son 4 coronas, sino que cada palabra describe características de la vida eterna. Corona de gloria, porque seremos como Él en su gloria, en la vida eterna. Corona de vida, porque por Él tenemos vida eterna. Corona de justicia, porque Él pagó nuestras culpas. Él nos justificó. Y corona de gozo, porque nuestro gozo real será con Él y será eterno. Corona real de la realeza. Este gozo que deberían tener los creyentes en Cristo Jesús. Procuraron destruir los judaizantes que leímos en el capítulo 3, introduciendo prácticas de la ley que no eran y no son ya para la iglesia neotestamentaria. Una de ellas existe todavía, el guardar el sábado. Jesucristo es nuestro Shabbat, nuestro descanso. No necesitamos más el sábado. El domingo no es nuestro día de descanso. Es el primer día en el cual resucitó el Señor Jesús. Y así llegamos al segundo punto. Firmes a pesar de problemas. El desacuerdo entre estas dos hermanas produjo una disensión no pequeña en la iglesia de Filipos. Hubo 2 bandos ahí. Esta era la razón principal de esta carta de Pablo a los filipenses. Estoy seguro que Epafrodito, viniendo de Filipo, trayendo las ofrendas a los filipenses, a Pablo, quien estaba en la cárcel, informó al apóstol sobre la discordia existente en esta iglesia de Filipos, de la cual era un miembro activo, posiblemente era un pastor, un anciano o diácono. Y estas 2 hermanas, Evodia y Síntique, tuvieron una diferencia no pequeña, porque esto llegó a ser un peso ahí en la iglesia.
Hubo un problema causado por extraños infiltrados que llegaron a esta iglesia. Judeo-cristianos que vinieron probablemente de Jerusalén, personas introducidas encubiertamente, que se hicieron pasar de maestros, de profetas, de apóstoles. Pablo los llama a veces también falsos apóstoles. Y una de estas dos hermanas creyó lo que ellos decían. La otra hermana les refutó y probablemente en forma enérgica, lo que llevó a una discusión pública ahí en esta iglesia y a la formación de dos grupos, de dos bandos en esta iglesia. ¿Por qué yo creo que esto fue así? Simplemente porque en el primer capítulo el apóstol Pablo habla de su agradecimiento, de su amor a ellos y de que su vivir es Cristo, ¿verdad? Unos anuncian a Cristo por contención, los falsos maestros, otros por amor. Y él dice en el versículo 27 que solamente os pido que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Él está hablando de un comportamiento en la iglesia y que no se intimiden por los que se oponen, por aquellos que vienen de afuera. El segundo capítulo, él presenta a tres personas, realmente a cuatro, a sí mismo, pero en primer lugar al Señor Jesucristo, a Timoteo, Jesucristo, quien llegó a humillarse de tal modo, a Timoteo, que no había un otro como él que se preocupaba por las iglesias, a Epafrodito, que estuvo dispuesto a dar su vida para llevar a cabo el cometido que le habían encomendado, traer las ofrendas, que eran más de 1000 kilómetros de viaje. Y él no tenía un Porsche en aquel tiempo. Y en el capítulo 3 aparece Pablo acusando, combatiendo a judaístas, que parece ser que no tienen nada que ver con el resto, tampoco con el capítulo 4. Y probablemente esta era la situación. Una de las hermanas creyó, la otra le dijo, no, Pablo nos enseñó esto. No, pero estos hermanos que vienen de Jerusalén nos enseñan estos. Nosotros estamos un poquito en una mejor situación. Hoy tenemos toda la palabra de Dios, todo lo que necesitamos para ver cómo debemos actuar. Y cuando hay problemas, volver a la palabra, a lo escrito en la palabra, buscar con ahínco, ¿verdad?, lo que está escrito. Todo esto que yo dije no está escrito en esta carta, esos problemas entre estas dos hermanas, pero yo creo que fue así. Y el problema es que estas dos hermanas no eran cualquiera hermanas, eran hermanas en Cristo que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio, que la acompañaron a él en la evangelización. Eran personas que estuvieron junto con Pablo y aprendieron directamente de él. El problema es que la circuncisión es bíblica, está escrito en la Biblia. El Shabbat, el sábado, es bíblico, está escrito en la Biblia. Pero es para el pueblo de Israel, es viejo testamentario, no es neotestamentario. No es para la iglesia porque nuestro Shabbat es Cristo. Y la circuncisión es en el corazón y no en el cuerpo. Pablo refuta a estos falsos maestros fuerte y directamente en el capítulo 3 y escribe con mucho amor a estas dos hermanas, en primer lugar, pero siempre aludiendo a toda la iglesia, dirigiéndose a toda la iglesia. Esa es la razón por que Pablo en esta carta les anima, les motiva, pero también les amonesta. Primero, a portarse como es digno del Evangelio. Capítulo 1, ahora vamos a trabajar con la Biblia. Tenemos 24 puntos a leer. Capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El segundo versículo, él les amonesta, les anima a no dejarse intimidar por los que se oponen. El siguiente versículo, el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Es interesante, aquellos que se oponen al evangelio de Pablo,
al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es una señal de perdición. Cuando alguien se nos opone porque predicamos la palabra de Dios, debemos avisarles también a estas personas que están perdidos, porque ellos están fuera de la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 2, sentir lo mismo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, tener el mismo amor. Él le dice a ellos, sed unánimes. En el versículo 2 también, el versículo 3, no deben hacer nada por contienda o por vanagloria. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes, hermana? ¿Sabes que eres superior que yo? Y que así debo tratarte. Acá está escrito. No tengo por qué decirte acá, yo soy el pastor, soy el anciano, soy el más viejo. Vos tenés que hacer lo que yo digo. La única autoridad que yo tengo y la única autoridad que tú tienes es la palabra de Dios. Somos libres en Cristo, pero somos esclavos de Jesucristo. Somos sus siervos. Es la única autoridad que tenemos. Escuchamos el miércoles pasado dónde está el límite de la autoridad de un pastor, lo que nos dio Anastasio. Si quieren, pueden preguntarle a él para que le envíe sus anotaciones. Muy bueno. Así que nada debemos hacer por contienda, por vanagloria, en el versículo 3. Debemos ser humildes, está en el versículo 3 también, del capítulo 2. Y debemos estimar a los otros como superiores a nosotros mismos. Y en el versículo 9, no mirar solamente por lo suyo propio. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Discúlpeme, pero se me ocurre un pequeño ejemplo. Cuando venimos acá a comer juntos, tenemos una familia con, digamos, yo y Daniela, 2 personas, preparamos para una tercera, puede ser para una cuarta persona, y traemos eso acá, ¿verdad? Yo no pienso solamente en Daniela, en mí, Daniela con su platito de comida, yo con mi platito de comida, sino pensamos en los otros también. Entonces, y pensando todos en todos, tenemos una riqueza acá, de donde todos podemos comer y satisfacernos, ¿verdad? Acá lo tenemos. No mirar solamente por lo suyo propio. Mirar, llamar al hermano, ¿por qué no vino? Su enfermedad, o puede ser pobreza. Ser humildes como Cristo en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es un aumento del versículo 3. Antes bien, hacedlo todo con humildad. Versículo 3, versículo 8. Se humilló a sí mismo, es nuestro Señor Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Versículo 14, capítulo 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. De las criaturas sabemos, los chicos, Juancito, ve a barrer afuera. Mamá, ¿por qué siempre tengo que hacerlo yo? Y como adultos somos también a veces así. ¿Por qué siempre yo? Hacer todo sin murmuraciones. Hacer todo sin contiendas. Sí, pero él fue. Gozarse y regocijarse con Pablo, aunque él estaba en prisión. Él dijo, me regocijo. Yo creo que nosotros caeremos en depresión si nos llevan preso. Ser como Timoteo, interesándonos por los hermanos. Capítulo 2, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. No ser como todos. Acá está escrito, todos. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo era diferente. ¿Somos todos o somos Timoteo? Ser como Epafrodito, dispuesto a dar lo máximo. Enfermó hasta, trabajó hasta enfermarse.
dio lo máximo. Y estamos también dispuestos a tener en estima a aquellos que son como Epafrodito, o pensamos democráticamente. La iglesia no es democrática. Absolutamente no. Pero tampoco es dictadura. Absolutamente no. La iglesia es una absoluta monarquía y el monarca es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice lo que tenemos que hacer. Solo tenemos que estudiarlo para saber lo que Él quiere, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 1, Él nos motiva, Él nos amonesta a cuidarnos, en el versículo 2, de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. En este caso eran los judaizantes, pero también de los falsos maestros hoy día. Debemos cuidarnos, y solamente podremos cuidarnos si conocemos la palabra, si podemos comparar lo que ellos dicen y escriben. Ustedes deben comparar con la palabra lo que yo digo. No crean simplemente en lo que yo estoy enseñando. Comparen con la palabra. Ustedes tienen el derecho de corregirme también si digo algo falso. Porque mi trabajo, mi deber es exponer la palabra, la escrita, explicarles para que entiendan. Y no decirles lo que ustedes tienen que hacer, sino decirles lo que la palabra dice que ustedes tienen que hacer. Lo que todos tenemos que hacer. Debemos estar dispuestos como Pablo a perder toda gloria terrenal por amor de Cristo, los versículos 7 y 8 del capítulo 3. Porque cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Tener mi Mercedes-Benz como basura, tener mi lindo auto como basura, tener aquello que en mi corazón tiene un gran lugar como basura, por amor a Cristo Jesús. Tenemos que preguntarnos todos esto. Dispuestos a perder toda gloria terrenal por amor a Él. Capítulo 3, versículo 14. Dispuestos a proseguir la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en el versículo 16, Él llama a la iglesia a una unidad a nivel de iglesia. Pero en aquello a que hemos llegado, todos, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquello que no hemos entendido todavía, podemos dejarlo abierto, pero procuramos entenderlo. Sintamos una cosa, unidad en la iglesia. Y debemos apartarnos de los enemigos de Cristo que están en la iglesia. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, versículo 19, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Debemos apartarnos de ellos, no con odio, no con maldad, con malicia, llorando. Nos debe dar tristeza de que un ser humano más que se hace pasar por apóstol, por predicador, sea así y vaya a la perdición, a no ser que el Señor en su gracia le llame a él también. Y debemos estar firmes, capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Viendo esos 24 puntos que hemos leído aquí, así que, él concluye, así que, hermanos, estemos firmes, no estamos solos. Tenemos la palabra dada por Él, tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado, tenemos el amor de Cristo, tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos el ejemplo de otros hermanos, para saber cómo comportarnos en la iglesia y afuera. Porque no existen dos Carlos en la iglesia y afuera. Pablo motiva con estos 24 puntos
Y pone al Señor Jesús, a Timoteo, a Epafrodito y a sí mismo como ejemplos de un cristiano dispuesto a servir, a un cristiano dispuesto a ser humilde y por sobre todo a ser humilde como Cristo. Hermanos, nada de arrogancia, nada de orgullo, nada. Nos motiva a ser valientes. ¿Saben qué? Hay que ser valiente para no ser orgulloso. Debemos ser cristianos dispuestos a vivir en unidad. Dios pide de nosotros que estemos dispuestos. Debemos pelear por eso, cuidar en lo que decimos, cuidar en nuestro actuar. Debemos amar a nuestros hermanos. Debemos ser cristianos dispuestos a gozarse en sus hermanos y sobre todo en Cristo. Si yo amo a mi Señor de todo corazón, amaré a todos mis hermanos. No querré faltar ni un solo domingo a la iglesia porque quiero ver a mis hermanos. Tampoco querré faltar los miércoles, pero porque quiero estar en comunión con ellos, estudiando su palabra. Y seré valiente para decirle a mi jefe, hoy es miércoles, a las 19 tengo que estar en la iglesia porque estudiamos la palabra de Dios. Debemos ser cristianos dispuestos a estar alerta para cuidar de aquellos falsos maestros que entren en la iglesia. Y para estar alertas tenemos que conocer otra vez su palabra. Si no conocemos su palabra, no estaremos alerta. Debemos ser cristianos dispuestos a estar firme para contrarrestar a los enemigos de la cruz de Cristo. Y así llegamos al tercer punto, viviendo en paz y gozo. Y cómo evitar problemas y vivir como resultado de lo ya oído. Además de todo esto, Pablo insta una y otra vez al gozo en el Señor y a la oración con acción de gracias, como lo leemos en el capítulo 4, los versículos 4 a 6. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y esta gentileza tiene que ver con la pobreza que ellos tenían, que a pesar de la pobreza que tenían, enviaron sus dones a Pablo. Ayudaron una y otra vez, como lo leeremos, como ya lo hemos leído, ¿verdad? Y él escribe también, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El gozo de que Pablo escribe aquí es una alegría que tiene una raíz muy profunda. Es una que proviene de la relación del creyente con Cristo. Sabes que si estás en relación íntima con aquel que da el gozo, tendrás gozo en tu vida. Tendrás constantemente gozo. Y tu gozo no depende solamente de las circunstancias favorables en tu vida, porque el gozo viene de Él. Los creyentes, cuando fueron perseguidos, los discípulos, se gozaron de ser tenidos dignos de sufrir por el nombre del Señor Jesucristo. Esta es una definición acertada del gozo en Cristo. ¿Te gozas porque algo te salió bien? Naturalmente, gracias al Señor Jesucristo, porque Él es soberano. Pero también te gozas cuando tienes que sufrir por causa de su amado nombre, lo cual Él permite para tu crecimiento espiritual y porque Él tiene un plan en tu vida y porque Él te conoce mejor que cualquiera y mejor que ti mismo. Es decir, tu gozo es continuado y existencial. No tiene nada que ver con la filosofía del existencialismo. Tu gozo es continuado y existencial, tiene que ver con tu existencia, porque no es un gozo efímero, corto o pasajero, basado en tus sentimientos, sino en tu nueva naturaleza, cuya raíz es el mismo Cristo, y esto existirá hasta la eternidad. Tu gozo es Cristo, tu gozo está en Cristo y existirá. ¿Quién puede apartarme? Piensa siempre en esto. El hecho de que Cristo pagó todas tus culpas y te preparó un lugar eterno debe llegarte de un gozo indecible. ¿Es así o no es así? Tenemos nuestros problemas. Tenemos nuestros problemas diariamente. Pero tenemos armas también con que pelear.
Y el apóstol Pablo nos muestra cómo hacerlo. Sí, desgraciadamente la vida real, cotidiana de un cristiano suele ser diferente. Nos olvidamos rápidamente a qué precio fuimos comprados y liberados del fuego eterno. Y a esto debemos apuntar, a no ser olvidadizos, a no solo ser oidores, sino activos en el aprendizaje y la aplicación de su voluntad. Y para esto tenemos su palabra. Es que yo trabajo mucho, no tengo tiempo para leer su palabra. Es que yo no tengo tiempo para estudiar su palabra, ni 1 hora a la semana. Es que trabajo mucho. Pero sí tengo tiempo para sentarme 2 horas a tomar mi tereré, mi mate, hablar con el vecino, murmurar sobre el otro vecino. Y este Cristo, nuestro Señor y Salvador, está escrito acá, está cerca. El Señor está cerca. Podemos entenderlo en 2 formas, en un doble sentido. Él vive en nosotros por el Espíritu Santo, ¿verdad? Está cerca nuestro. Pero también, y lo que yo creo, Él volverá pronto a llevar los suyos. Y esto pronto puede decir de repente, significa en griego. Esto también debe motivarnos a vivir en alegría, con un gozo continuo y estar constantemente preparados, porque Él podría volver hoy o mañana o pasado mañana a llevar su iglesia. ¿Estás preparado? ¿Estás viviendo en esa esperanza de que Él pronto volverá o que Él llevará su iglesia, aunque dure 1000 años todavía? Pablo exhorta además a esta iglesia en Filipos a no estar afanosos. Es decir, pero afanoso significa trabajar mucho, ¿verdad? El alemán trabaja mucho y los paraguayos trabajan también mucho, ¿verdad? Pero él lo escribe acá en el sentido de no estar ansiosos o preocupados, porque tenemos un Dios que todo lo sabe. Él también conoce nuestras preocupaciones terrestres. Buscad primero el reino de Dios. ¿Conocen el versículo ese y también la melodía, la canción esa? Es lo primero que tenemos que buscar, el bien de su reino. Si tenemos este deseo, de servirle a Él, no tendríamos preocupaciones, no estaríamos ansiosos. Y si estamos ansiosos, esto mostraría nuestra falta de confianza en la soberanía, en la sabiduría y en el poder de Dios, escribió John MacArthur en su comentario. El mejor remedio contra las preocupaciones en esta vida es deleitarse en el Señor y en su palabra. Tenemos su palabra. Alguien escribió sobre este versículo, en el versículo 6, el autor es desconocido: no tener ansiedad por nada, orar en todo y ser agradecidos por cualquier cosa. Vamos a leer el Salmo 119, versículos 25 a 28. Salmo 119, un salmo muy importante porque tiene que ver con la palabra de Dios. Es para el creyente que tiene problemas. Abatida hasta el polvo está mi alma. Salmo 119, 25 a 28. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Ya el salmista supo que su solución estaba en la palabra del Dios viviente. Cuando su alma estaba decaída o desalentada, la palabra de Dios le confortaba y reanimaba. Estando en ansiedad, su sostén era la palabra de Dios. Y esto no ha cambiado hasta ahora. Lo es para ti como para mí. Vivir dependiendo de la palabra de Dios significa vivir dependiendo de Dios. Lo que también significa vivir una vida de oración, de gozo y de paz. Porque la paz viene de Él. El gozo está fundado en Él. Esta es para el incrédulo una paz incomprensible. Porque viene de Dios, el que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos.
Pablo da una lista más a los filipenses, una lista de virtudes que ellos deben practicar para superar los problemas en esta iglesia, en su iglesia. Y para nosotros es bueno también. Versículo 8 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, sincero y real, ¿verdad? Todo lo honesto, todo lo sagrado, no lo profano, todo lo justo, lo que es recto ante Dios y los hombres, todo lo puro, nada de inmoralidad o de ningún tipo de inmoralidad, todo lo amable, bondadoso, generoso, buen carácter, todo lo que es de buen nombre, bondad, cortesía y respeto a los demás. Si hay virtud alguna, si esto es lo más excelente que podemos de dar y debemos dar de nosotros, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Sí, bueno, pero ese es mi carácter, yo no puedo hacerlo de forma diferente. Yo soy así, me tienen que aceptar como yo soy. Filipenses nos muestra de que exactamente esa es la causa de disensión en la iglesia, de problemas en la iglesia. Una hermana dijo con toda razón, yo aprendí de Pablo, lo que estos están enseñando es falso, yo aprendí de Pablo. Y la otra dice, pero esto viene de Jerusalén, del centro religioso cristiano, ellos tendrán razón en lo que están diciendo. Rápidamente se calientan los ánimos y ya tenemos un problema, hay bandos en la iglesia. ¿En qué deben usar su tiempo los hermanos de Filipos y nosotros? En pensar y hacer lo bueno, como lo hemos leído en esta lista de virtudes, las cuales aprendieron de Pablo y que haría que el Dios de paz esté con ellos. Obedeciendo su palabra, ¿saben qué? Tendremos paz unos con otros. Tendremos paz. No es interesante saber qué tú piensas, es interesante saber qué piensas de la Biblia. No lo que piensas sobre un punto, sino qué dice la Biblia sobre el punto. Es mucho más interesante y es lo mejor. Y entonces no tendríamos tiempo para pensar algo malo, para pecar. No tendríamos tiempo para pensar mal de nuestros hermanos, etc. Y así llegamos al cuarto y último punto. Dios suple las necesidades de Pablo, ¿verdad? Y no voy a repetir toda esta parte, porque Pablo lo escribió en la primera parte, en el primer capítulo, agradeciendo a los filipenses, dando gracias al Señor, orando con gozo sobre ellos, agradeciendo por el don que ellos habían enviado. Pero él agrega unos puntos más acá. Él amplía sus declaraciones y Pablo sabía estar contento en cualquier lugar, en cualquier situación. Vamos a leer los versículos 10 a 14. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí él está escribiendo de que él aprendió a estar contento en cualquier situación. Aprendió a vivir humildemente. Él aprendió a vivir en abundancia también. Y lo más importante, él muestra que su poder viene de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 13. Y aquí tengo algunas preguntas al respecto para nosotros. ¿Estamos lejos de este ideal de Pablo? ¿Vivimos a diario de este ideal paulino? ¿O lo vivimos a diario? Segunda pregunta, ¿nos animamos a vivir así como Pablo vivió? ¿Crees realmente que todo lo puedes en Cristo? Yo puedo sanar enfermos, yo puedo levantar muertos. Esas mentiras creen la gente. Son mentiras. Pero ¿crees que todo lo puedes en Cristo respecto a vivir en pobreza, en riqueza, en ser una bendición para tu hermano, para tu hermana? ¿Puedes soportar la pobreza? ¿Estás dispuesto a vivir humildemente? Finalmente, Pablo da estas experiencias suyas a los creyentes para que aprendan a vivir por fe en el Hijo de Dios.
que aquello que estemos viviendo en un momento dado está totalmente bajo control de nuestro Dios. Nada se escapa de Él, tampoco nosotros y nuestra situación. Él nos guía, Él nos ayuda. Así que, ¿cuál fue el objetivo de esta carta? El ayudar a los hermanos en Filipos a solucionar el problema, el pecado existente. No es que si yo estoy en desavenencia, en discusión, en pelea con un hermano, es una discusión, es pecado. Hierro de meta. ¿Cómo llega o procura alcanzar Pablo ese objetivo? Mostrando en esos 24 puntos que leímos, y por sobre todo, ser humildes como Cristo, a orar como Timoteo, y a ser valientes y estar dispuestos a dar el máximo como Epafrodito. El resumen de esta carta lo leemos en el capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esos 24 puntos. Más adelante, y que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es imposible ganar guerra alguna si el uno pelea allá, el otro pelea allá, el otro pelea allá. Pero juntos, unidos en la fe, venceremos, porque Cristo venció. El resumen entonces es: compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Termino con la doxología de Pablo en este versículo 19 al 20, 4, 19 al 20. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si te falta algo de lo que fue nombrado aquí, pídele a Él. Él te lo dará. Si le pides dinero, puede ser que te lo dé porque es para su obra. Pero si pides para tu nuevo auto, no te lo dará. No es discusión, no estoy discutiendo contra o hablando mal de Mercedes-Benz o de Porsche. Pero son autos que están fuera de mi nivel, van mucho más arriba, nivel económico. No es lo humano, no es la hermosa casa, la buena casa, no es la buena ropa. Es lo interior lo que debe resplandecer. Y Él suplirá, mi Dios, nuestro Dios, todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por vuestra paciencia. Hoy terminamos con Filipenses.